Cuando una partícula con una carga se mueve en un campo eléctrico, el campo eléctrico ejerce una fuerza que efectúa trabajo sobre la partícula. Este trabajo siempre se puede expresar en términos de la energía potencial eléctrica, la que depende de la posición que ocupa la partícula con carga en el campo eléctrico. Para entender la energía potencial eléctrica, se utilizará el concepto de potencial eléctrico o simplemente potencial. Es frecuente en el estudio de los circuitos una diferencia de potencial entre un punto y otro recibe el nombre de voltaje o tensión. Los conceptos de voltaje son cruciales para entender la manera en que funcionan los circuitos eléctricos. Energía potencial eléctrica. Inicialmente se tienen dos cargas puntuales y positivas, Q1 y Q2, infinitamente alejadas entre sí en reposo. Ello quiere decir que la fuerza colombiana que una ejerce sobre la otra es nula. Ahora, si desea aproximarlas hasta que queden en reposo a una distancia R12, se requiere que un agente externo aplique una fuerza y realice un trabajo sobre alguna de ellas. Por cierto, este agente externo debe aplicar una fuerza variable, al menos en magnitud, puesto que a medida que las cargas se acercan, la fuerza colombiana entre ellas va variando. Puede demostrarse que este trabajo está dado por KQ1, KQ2 entre R2. El trabajo realizado por el agente externo queda almacenado en el campo eléctrico en forma de energía potencial eléctrica U12. La energía de configuración de ahí se define un U12 igual a K por K1, K2 partidos por R. Cuando un 12 es mayor que 0, se ha querido que un trabajo realizado por el agente externo al sistema de partículas, en este caso dejará las cargas separadas una distancia R, es decir, para construir o armar el sistema. En cambio, si un U12 es menor que 0, ello significa que el agente externo ha ejercido una fuerza que ha realizado un trabajo negativo, es decir, contrario al desplazamiento de la carga sobre la cual se ejerce. Para que un U12 menor que 0 se requiere que una de las cargas sea negativa, de modo que las cargas tienden naturalmente a acercarse. La fuerza ejercida por el agente externo tiende a frenarla. En este caso, la fuerza ejercida por el agente externo debe hacer el trabajo de separar las cargas con un único U2 cuando no es menor que 0. Para la distribución de carga eléctrica se dice que el sistema de cargas es ligado y se requiere energía para separarlas, es decir, para desarmar la configuración. ¿Qué es el efecto de Joule? Es un efecto que se utiliza en todos los aparatos que producen calor por resistencia, siendo beneficioso de manera en que calienten al ser recorrida por la corriente. ¿De qué forma se manifiesta ese fenómeno? Generando ondas de calor que pueden ser utilizadas de forma de iluminación, fuente de calor o para la utilización de maquinaria industrial. ¿Por qué sucede este fenómeno? Se debe al movimiento de los electrones en un conductor de un punto a otro, con una intensidad de energía muy alta, la cual satura el canal en el cual se transporta los electrones. En otras palabras, lo pudiéramos decir así: si es un conductor, circula corriente eléctrica, parte de la energía cinética de los electrones se transformará en calor. Este efecto es muy utilizado en la vida cotidiana. Lo tenemos presente en secadoras de cabello, computadoras, bombillos caloríficos, etc. Otro factor que puede modificar este efecto es la potencia. ¿Pero qué es la potencia? Se define como la rapidez con la que la carga pierde energía potencial cuando pasa a través de una resistencia. Este calor puede generar ciertos inconvenientes que dicho efecto muestra la hora en otros aparatos como en una computadora, teniendo en cuenta cómo el calor afecta disminuyendo la capacidad de respuesta y este genera altos riesgos de daño. Por lo tanto, se da una utilidad necesaria de ventilación incorporada para que funcione. Matemáticamente se expresa de la siguiente manera: P es igual a I por VQ al cuadrado, donde I es igual a la corriente del circuito,
V el voltaje del circuito y P es igual a la potencia. Ahora resolveremos un ejemplo en el cual nos pide encontrar la potencia de una batería. Dice, una batería de 15 voltios se conecta a una resistencia de 120 ohmios. Toma en cuenta la resistencia interna de la batería y encuentra la potencia disipada por la resistencia. Tenemos los datos que son 15 voltios, la resistencia de 120 ohmios y la potencia que no la vamos a encontrar. La fórmula que utilizaremos será potencia es igual al voltaje al cuadrado entre la resistencia. La solución: sustituimos los valores de voltaje al cuadrado y la resistencia. Luego lo dividimos tal como indica la fórmula y nos da como resultado 1.87 voltios al cuadrado entre ohmios. Esto es igual a 1.875 watts.